Muy buenos días nuevamente. Espero que se hayan relajado un poquitito después de la clase de páncreas que dimos hace unos minutos. Entonces ahora vamos a ir con la segunda parte, ¿ya? Vamos a hablar de hígado. Normalmente cuando nosotros decimos estoy enamorado, me duele mi corazón, me duele mi pecho, etcétera, mentira, muchachos. El que duele, la glándula que duele, la que se pone mal es el hígado. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que nos pasa a nivel del hígado, esta glándula tan grandota que tenemos, y voy a tratar de explicarles de la manera más concreta posible. Hablando de generalidades, es la glándula más grande y la víscera más voluminosa del organismo. Pesa entre 1.400 y 1.600 gramos. Imagínense que es el 2,5% del peso corporal. Y una característica a diferencia del páncreas es que está cubierta por una capa de tejido conectivo fibroso que llamamos la cápsula de gliso. Y esta a su vez está recubierta por un peritoneo, excepto donde se une con el diafragma. En cuanto a la función misma que tiene el hígado, tenemos que recordar que el hígado capacita, almacena, distribuye sustancias nutritivas y vitaminas, degrada fármacos y sustancias tóxicas, mantiene la regulación de la glucosa sanguínea. ¿Se acuerdan que les dije que el glucagón actuaba a nivel del hígado y cuando más bien el azúcar bajaba, entonces el glucagón actuaba aumentando el azúcar a nivel de la sangre? Además, produce la mayor parte de las proteínas plasmáticas del organismo, albúminas, glucoproteínas, protrombinas relacionadas sobre todo con la coagulación sanguínea, fibrinógeno y algunas globulinas no inmunes. Almacena vitaminas, vitamina K, y a nivel del hígado podemos decir que gran parte de la producción y el mantenimiento de nuestro metabolismo está a nivel hepático. También el hígado es considerado como un órgano vital porque realiza dos tipos de secreción. La exócrina forma la bilis y la función endocrina del hígado modifica la estructura y función de muchas hormonas que están liberadas por otros órganos, por otras glándulas, y va a ir a modificarse a nivel del hígado. Y además también secreta sus productos directamente al torrente sanguíneo. Si recordamos un poquito y ustedes pueden palparse, está a nivel del hipocondrio derecho. A ver, con la mano derecha tóquense debajo de las costillas. Tenemos el hígado debajo del diafragma. Pero también recordemos que en esta cavidad abdominal tiene mucha relación con algunos órganos dentro de la cavidad abdominal, como ser la vesícula, vasos sanguíneos y el estómago. El lóbulo izquierdo va a tener una amplia relación de la parte superior del cardias, especialmente del estómago, y parte del esófago van a estar relacionadas con la cara posterior inferior del hígado. Es bueno recordar la irrigación sanguínea del hígado y recordar que hay una doble irrigación. La primera, que es la que va a llevarnos el oxígeno mediante la arteria hepática, y la segunda es la que va a llevar todos los nutrientes que se absorben en el tubo digestivo a través de la vena porta. Entonces, y
luego llegar hasta las venas suprahepáticas y así llegar a la vena cava inferior. Entonces, con una imagen podemos ver que aquí tenemos la vena porta, que va a ir hasta los sinusoides. De los sinusoides se va a recoger con las venas colectoras hasta llegar a la vena cava inferior. Y la arteria hepática, que va a terminar en los sinusoides y irrigando también a nivel de todo el parénquima y estroma hepático. Esta imagen yo les pongo acá como corolario. Si nosotros quitáramos todo el parénquima, es decir, toda la parte de células que existen a nivel hepático, podemos ver acá tres arbolitos. Un árbol arterial que está sumamente ramificado, llegando hasta los últimos rincones del tejido hepático. Un árbol venoso que recoge desde los últimos rincones para llegar hasta la parte superior y drenar en la vena cava. Y también vemos otro arbolito que, si lo completáramos, corresponde al drenaje biliar. Entonces, estos tres arbolitos explican muy claramente cómo es, cómo es el funcionamiento hepático, pero nos guía enormemente esta imagen para poder comprender qué es lo que realmente pasa en el hígado. En cuanto a la inervación, no afecta la inervación que existe en el hígado en las funciones, es decir, por ejemplo, a nivel de las hormonas, si estas van a ser cambiadas, si van a ser modificadas, la inervación no tiene ninguna relación. Está inervado por el simpático y parasimpático y algunas ramas de los ganglios torácicos inferiores, sobre todo del plexo celíaco. Tenemos también parte de la inervación por el nervio vago y por el nervio frénico que viene por el diafragma. Solamente a modo de recuerdo, porque han debido llevar esto en anatomía, vamos a ver cómo es la segmentación del hígado, ¿no? Entonces tenemos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el cuadrado y el caudado de Spiegel. Entonces esta es una imagen muy bonita que nos divide por un surco, que es un ligamento, en los dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. Y vamos a tener acá el lóbulo caudado, que les muestro con el puntero, y debajo vamos a tener el lóbulo cuadrado. Y por la parte iliar, que está ingresando todos los vasos sanguíneos y saliendo también el drenaje biliar. El sistema linfático es muy interesante. A nivel de los espacios de Dice, entre las venas hepáticas circundantes y los tractos portales, vamos a tener que ver cómo drenan, cómo la linfa va a salir y va a llegar hasta los ganglios, de la vena cava inferior a los ganglios esofágicos y a los ganglios sifoexternales. Veamos en imagen qué es lo que más nos gusta en histología. Entonces acá tenemos los linfáticos, los vasos linfáticos, que está entre las arterias, entre las venas, drenando de los espacios portales, que ya vamos a ir comprendiendo cuáles son, para luego formar vasos más grandes y ir drenando hasta los ganglios respectivamente. Ahora, es muy importante entender un poco la organización estructural del hígado, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos imaginarnos al hígado desde el hepatocito en una imagen tridimensional, no podríamos entender solo leyendo la parte teórica. En el hígado es necesario desmenuzar desde el hepatocito y ver cómo podríamos comprender
toda esta parte teórica que vamos resumiendo, porque este es un resumen del libro, ¿no? Entonces, en el parénquima vamos a tener trabéculas de hepatocitos bien organizados, que están separados por sinusoides, pero sosteniendo a todas estas trabéculas de hepatocitos, cordones de hepatocitos, vamos a tener un estroma de tejido conectivo que se va a continuar con la cápsula de Gleason o va a ingresar desde la cápsula de Gleason. Pero también hay vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, conductos biliares, capilares sinusoides, espacios perisinusoidales que llamamos de Dice, que están localizados entre el endotelio y entre los cordones de los hepatocitos. A ver, si yo hago un poquito de énfasis en invariables, por ejemplo, en la organización estructural del hígado tengo que saber reconocer trabéculas de hepatocitos. Tengo que saber reconocer cómo están los capilares sinusoides, que son vasos que están entre cordones de los hepatocitos. Y también reconocer los espacios que existen entre estos cordones de hepatocitos. Ahora, ¿cómo puedo explicarles eso yo? Entonces, yéndonos con las características histológicas, si retrocedo un poquitito, decimos que el estroma del tejido conectivo, es decir, la canastita que sostiene, siempre les voy diciendo y recordando que en todo órgano tenemos que diferenciar la parte del parénquima y la parte del estroma. El estroma siempre les voy diciendo que es el sostén, es la canastita, lo que va a sostener al parénquima. Entonces, si el estroma es un tejido conectivo y me indica que se va a continuar con la cápsula de Gleason, entonces tengo que ir buscando esto a nivel de las imágenes histológicas. ¿Y cómo sería eso? Entonces, el estroma de tejido conectivo se continúa con la cápsula de Gleason. Pero esta cápsula es una cápsula de tejido conectivo denso, pero con abundantes fibras elásticas, pero tapizando vamos a tener una capa de mesotelio, una capa muy fina y delgada de mesotelio. Ahora, el estroma, que es un tejido conectivo reticular, va a ir un poco delimitando a estos cordones de hepatocitos, dándonos estas imágenes muy claras que vamos a ir poco a poco desmenuzando y que son los lobulillos. Entonces, el estroma nos va a organizar un poco en lobulillos, el parénquima. ¿Ya? Entonces, y en este parénquima vamos a encontrar otros componentes, como hemos dicho, sinusoides, vasos sanguíneos, y a eso llamaríamos o recordaríamos como la organización estructural del hígado. Entonces, yo ya he ido de la cápsula o voy con el tejido conectivo del estroma hasta la cápsula, puedo reconocer este tejido conectivo y este mesotelio. Entonces, voy viendo poco a poco, veo que el estroma está dividiéndome con el tejido conectivo en, en agrupaciones que vamos a llamar los lobulillos hepáticos. También vemos que entre este estroma está está sosteniendo a una organización de vasos sanguíneos que está dándonos unos espacios también muy bien delimitados que conocemos, que son los espacios portales. Y si reconocemos más todavía condiciones especiales,
podemos delimitar muy claramente cómo está formado un espacio portal, espacio de Kierman, por la tríada portal. En la tríada portal vamos a tener una vena, acá tenemos su endotelio, vamos a tener una capa muscular bastante delgada, vamos a tener un conducto biliar donde vemos claramente un epitelio cúbico, acá reconocemos, y una arteria con su capa muscular bastante gruesa. Entonces, a estos tres componentes se conoce como la tríada portal. Y donde están, este es el espacio portal, es el espacio de Kiernan. Entonces, ya vamos reconociendo cada uno de los conceptos, de los nombres propios que tenemos que dar a todo este conjunto de células del parénquima y cómo el estroma también nos va llevando a una organización muy característica, muy especial a nivel del hígado. Y hablando de organización, hay tres maneras de descubrir la estructura del hígado que nos van a dar unos conceptos claros viendo cómo funciona el hígado o cómo se organiza el hígado con esos tres conceptos que son el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el lobulillo hepático. En realidad, sobre todo en histofisiología y en patología, se manejan estos conceptos desde un punto de vista necesario para el diagnóstico incluso de muchas patologías. El lobulillo hepático clásico, donde vamos a tener hepatocitos en cordones, tiene que haber una vena central del lobulillo, tiene que haber sinusoides, tiene que haber una formación especial, una organización especial de hepatocitos que llamamos murilium. Vamos a poder tener las lagunas y el espacio perisinusoidal de Dice, que es muy importante reconocerlo desde el punto de vista histológico, y la placa limitante. Entonces ahora veamos cómo el lobulillo clásico puedo reconocer todos estos componentes a nivel del lobulillo clásico. Primero, ¿qué forma tiene? Tiene una forma hexagonal, mide alrededor de 2 a 0,7 milímetros. Las trabéculas adoptan una disposición radial. Tenemos una vena central del lobulillo y también rodeando a este lobulillo clásico vamos a tener los espacios portales. Y esta sería la imagen histológica de un lobulillo. Vamos a tener la vena central del lobulillo. Vamos a tener los espacios portales. Perdón, se me ha trancado un poquitito mi punterito. Vamos a tener los espacios portales. Vamos a tener la organización de los hepatocitos formando unas paredes que llamamos, o muros que llamamos murilium. Vamos a tener los sinusoides. Todos estos serán los componentes del lobulillo clásico del hígado, la unidad funcional y estructural del hígado. Ahora, imaginemos de una manera tridimensional. La imagen que les he mostrado es una imagen plana, pero ahora sí, como yo les dije, para entender al hígado, tengan en cuenta ustedes que las imágenes o el ojo tiene que acomodarse a ver siempre de una manera tridimensional, si no es difícil entender la histofisiología en el hígado. Entonces los cordones de hepatocitos
Entre los cordones vamos a tener los sinusoides, pero miren ustedes esta como una torta que está cortada. Al centro va a estar la vena central o centro lobulillar, y es aquí donde van a drenar estas lagunas, estos sinusoides, y rodeando vamos a tener pequeños espacios que son los espacios portales, donde van a también formar parte de este lobulillo clásico. Si yo tengo una imagen plana en una laminilla histológica, debo poder reconocer o imaginar este lobulillo clásico, siempre identificando primero la vena central. Si no tenemos una vena central, difícilmente voy a poder delimitar un lobulillo hepático. Si no encuentro los espacios portales, si no encuentro los espacios de Kerman, las tríadas, tampoco voy a poder delimitar un lobulillo hepático. Ahora, en los ángulos de este hexágono tenemos los espacios portales, espacios de Kiernan, que son un continuum de la cápsula fibrosa que rodea el hígado. Está limitado por los hepatocitos más periféricos del lobulillo, y en los bordes hay un pequeño espacio entre el estroma y el tejido conectivo y los hepatocitos que vamos a llamar espacio de Moore. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, acá, entre los hepatocitos y el tejido conectivo, vamos a tener un pequeño espacio al que vamos a llamar espacio de Moore. También es bueno recordar que a este nivel podemos delimitar claramente este espacio de Kiernan, donde vamos a tener la rama de la vena porta, la rama del conductillo biliar y la rama de la arteria hepática, formando la tríada portal. Esta imagen está repetida nuevamente. Aquí veo mejor, mucho más cerca la rama de la arteria hepática, el conducto biliar. Aquí tengo otro conducto biliar y una rama de la vena porta. ¿Ya? Entonces, acercando mucho más el microscopio. Bueno, ahora vamos a ir hacia el otro concepto, que es el lobulillo portal, que también es un lobulillo, es una forma de expresar la función exócrina del hígado, es decir, cómo secreta la bilis. Entonces, el conducto biliar interlobulillar de la tríada portal será el eje. Entonces, yo me voy acá, este es el eje. Sus bordes externos son las líneas imaginarias que vamos a encontrar entre las venas centrales del lobulillo. Entonces, yo realizo un recorrido entre vena, vena y vena. Y a esto es lo que voy a llamar lobulillo portal. ¿Qué me va a expresar esto? Me va a expresar el drenaje de la bilis. La bilis va a salir del lobulillo hasta esta vena, hasta este conducto biliar, y eso es lo que me va a indicar el lobulillo portal. Muy bien utilizado sobre todo para poder expresar algunos problemas que exista a nivel del drenaje biliar, obstrucciones biliares, que tenemos que realizar en las biopsias un estudio bien definido del lobulillo portal. El lobulillo portal incluye 3 porciones de 3 lobulillos clásicos que secretan la bilis y que va a drenar, como les dije, a un conducto biliar.
permite la descripción de la estructura parenquimatosa hepática comparable con la de otras glándulas exócrinas. Entonces, si yo tengo a este nivel voy a hacer imaginariamente, ¿ya? Entonces, acá tengo una vena central, acá yo tengo otra vena central y acá debería tener otra vena central. Estoy uniendo estas tres venas y voy a interpretar el drenaje biliar de cada uno de estos lobulillos clásicos. Y a eso llamo el lobulillo portal. El acino hepático. El acino hepático es una unidad de forma romboide que me va a proveer la mejor interpretación de la circulación sanguínea, también de la actividad metabólica y de la patología hepática. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo puedo lograr esas tres cosas? Yo hago una línea imaginaria de una vena central a un espacio portal, luego a otra vena central del lobulillo y luego a otro espacio portal. Y de esta línea que existe, de este eje que existe, de este eje menor, este sería el eje mayor. El eje mayor está dado entre dos venas centrales y el eje menor estaría dado por dos espacios portales. Y a cada lado voy a dividir en espacios. Sería en la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Esto me va a indicar cómo llega la irrigación sanguínea hasta este nivel. Entonces, yo voy hablando por zonas. Por ejemplo, si hay zonas de necrosis, yo voy a ver que la zona de necrosis está en la zona 1, la zona de necrosis llega hasta la zona 2 o la zona de necrosis llega hasta la zona 3. Entonces, cuando hay problemas de hipoxia, cuando falta oxígeno y cuando hay necrosis a nivel hepático, entonces puedo dirigirme por cada una de estos espacios o zonas que son la 1, 2 y 3 y ver o interpretar cuán grave es la lesión a nivel del parénquima. Pero sobre todo, el acino hepático nos va a indicar el estado de oxigenación, el estado de irrigación y cómo no decir también cuando existe intoxicaciones, hasta dónde puede llegar la intoxicación a nivel del parénquima hepático, es decir, a nivel de los hepatocitos. Entonces, en una laminilla normal, yo puedo delimitar acá una vena y acá otra vena. Hago una línea imaginaria entre estos dos espacios y puedo tener mi acino portal. Y desde acá poder ver cuán lesionado está el parénquima en estas zonas, que sería la zona 1, esta sería la zona 2 y esta sería la zona 3 a nivel de mi acino portal. Entonces, comparando las tres imágenes, yo veo que lo importante para poder formar mi lobulillo clásico es mi vena central del lobulillo. Para formar el lobulillo portal es tomar tres venas centrales lobulillares. Y para poder formar el acino hepático o el acino de Rappaport, vamos a tener la necesidad de tener dos venas, pero dos espacios portales y hacer imaginariamente un acino. ¿Qué me explica el lobulillo clásico? Sobre todo, la llegada de sangre hasta la vena central. ¿Qué me explica el lobulillo portal? El drenaje biliar.
¿Qué me explica el acino hepático? La irrigación arterial, la lesión o la necrosis que pueda existir a nivel del parénquima hepático. Muy importantes, sobre todo en patología. Bien, también es bueno poder entender un poco la organización de los hepatocitos en un lobulillo, ¿ya? Entonces, esquemáticamente, todos los lobulillos van a tener su vena central y vamos a tener alrededor este grupo de hepatocitos que están formando una muralla, lo que llamamos murillo. Entre los hepatocitos vamos a tener entre estos muros vamos a tener los espacios perisinusoidales, ¿no? Entonces, los espacios perisinusoidales. También alrededor de un espacio portal vamos a tener estos hepatocitos modificados que tienen mucha significancia en la interpretación de algunas patologías, rodeando al espacio o a la tríada portal o al espacio de Kjord. También es bueno en esta imagen esquemática, por supuesto, poder reconocer que la rama de la arteria hepática está entre los lobulillos y acá tenemos estas arterias de distribución que van a ir hasta los sinusoides. Entonces van a drenar a nivel de los sinusoides y también ramas pequeñas van a nutrir todo el parénquima y el estroma del hígado. Ahora, la irrigación arterial del hígado la vamos a tener gracias a la arteria hepática, las arteriolas de entrada y el plexo capilar que tenemos a nivel entre los espacios de portales. Entonces tengo acá mi arteria, que es una rama de la arteria hepática. Estas van a ir a unirse en los sinusoides. También tenemos acá la vena porta que va a dividirse y va a llegar hasta los sinusoides. Entonces acá existe una comunicación tanto de la sangre oxigenada como la sangre que llega desde la vena porta. Estas arterias llamamos arterias de distribución y estas llamamos arterias o ramas de la arteria hepática que están ingresando entre las paredes de los lobulillos, que si nos imaginamos de manera tridimensional a esta torta, están entre ellos ingresando hasta llegar a los sinusoides y hacer el intercambio respectivo. Entonces, podemos también identificar acá cómo la tríada portal está formada por esta arteria, está formada por la vena y está formada por un conducto biliar. Y adelantando un poquitito, cómo drena la bilis desde la unión de los hepatocitos para salir a un conducto biliar mediante estos canalículos que llegan al conducto biliar que está formando parte de esta tríada portal. Acá esta torta que tenemos cortada es un pedacito de torta realmente que nos va a mostrar un poco el espacio que hay de dice formando entre los cordones hepáticos, que están los cordones unos detrás de otros, los hepatocitos. Tenemos la vena central y como drena a esta vena central todos los sinusoides para llegar luego hasta la vena cava inferior.
Este es un lobulillo hepático, pero que está esquemáticamente dibujado para poder ver cómo la arteria está formando redes alrededor de los conductos biliares. También está formando redes arteriales en el parénquima y en el estroma alrededor de todos los vasos sanguíneos. La irrigación venosa es muy similar a la irrigación arterial. Vamos a tener las venas de distribución, las venas de entrada. Creo que en la anterior imagen no dije las arterias de distribución, las arterias de entrada. Si hablamos de las venas, es el mismo esquema: venas de distribución, venas de entrada y también plexos venosos peribiliares y la vena central del lobulillo, y esta va a llegar a la vena colectora para luego ir hasta la vena suprahepática. Entonces, estas son las venas que van a ir hasta los sinusoides y luego hasta las venas colectoras para llegar y poder drenar la sangre a nivel de la vena central del lobulillo. Esta vena central del lobulillo a su vez va a drenar a las venas suprahepáticas y la unión de todas estas van a poder llegar hasta la vena cava. Ahora hablemos un poco de los sinusoides hepáticos, ¿ya? Entonces, los sinusoides hepáticos están tapizadas por células endoteliales, son placas discontinuas. Vamos a encontrar células de Kupffer y las células de Lito. ¿Cómo podríamos ver esto? Entonces, tenemos acá los cordones. Entre los cordones vamos a tener los sinusoides. Pero si hacemos una imagen un poquito más clara, estos serían los sinusoides. Acá tendríamos las células endoteliales entre los cordones. Acá tendríamos el espacio de Dice. Ahora, los espatocitos, a su vez, ellos por sí solos, tienen dominios en su membrana celular, que llamamos los dominios del hepatocito. Y estos dominios son el dominio lateral, los dominios sinusoidales y todas las organelas e inclusiones que vamos a encontrar en el hepatocito. Entonces llegamos hasta el hepatocito. El hepatocito tiene su núcleo central. Este hepatocito tiene características como si nosotros al imaginarnos en una imagen tridimensional podemos ver como un hexágono, podemos ver que cada lado del hepatocito está claramente especializado. Y esto es lo que llamamos los dominios. Una parte de su membrana celular está formando el dominio sinusoidal. Acá tenemos otro dominio sinusoidal y acá tenemos otro dominio sinusoidal. Y este sería un dominio lateral. Ahora, ¿cómo explicamos cada una de estas cosas? Tenemos el núcleo, su nucleolo, tenemos las mitocondrias, vamos a tener un retículo endoplásmico muy bien organizado, tenemos inclusiones, tenemos aparato de Golgi, todo lo que normalmente tiene cualquier célula. Pero sin embargo, en el hepatocito debemos reconocer que la cantidad de mitocondrias son extremadamente altas. ¿Por qué? Porque es una célula que está trabajando mucho. Es una célula que forma tantas hormonas, tiene que cambiar, reformar tantos componentes tóxicos que ingresan. Todas las cosas que comemos tienen que venir y limpiarse a nivel hepático. Entonces, todos sus organelos realmente son especializados para poder, primero,
vertir al espacio sinusoidal, vertir al dominio sinusal y vertir a nivel del sinusoide todos los compuestos que van a ser formados a nivel del hígado, a nivel del hepatocito. Y también en el dominio lateral, que está formada por la unión de dos hepatocitos, simplemente el canalículo biliar, la bilis que es formada en el hepatocito, y drenar. Entonces, esta sería la parte exócrina de este hepatocito, que es considerado el hepatocito como una glándula exócrina y una glándula endocrina, porque también va a formar muchas proteínas, va a cambiar algunas hormonas que van a ser vertidas hasta el sinusoide hepático. Y en el sinusoide hepático, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una circulación sanguínea. Entonces, al microscopio electrónico vemos esto. Este es el canalículo, es como un canal que está dada por la simple unión de dos hepatocitos, donde van a haber uniones especiales adherentes, uniones comunicantes, y a este nivel la formación de los sinusoides, dominios laterales, dominios sinusoidales. Los canalículos también podemos ver cómo se inician. Y aquí vemos un esquema entre la diferencia de un canalículo, que son como invaginaciones propias de la membrana celular, que van a dejar un espacio. En cambio, en el sinusoide hepático vamos a tener dos partes. Uno, el espacio de Dice, y otro, el sinusoide per se, que está tapizado por células propias del sinusoide. Si yo veo con una imagen con microscopio electrónico, puedo ver que esta superficie de la membrana celular se aumenta mucho más con estos pliegues que tiene la membrana celular, que aumentan toda la superficie de secreción que tenemos acá. Acá tenemos las células endoteliales. Este sería el espacio. Un espacio te dice, y aquí el sinusoide propio. Si tenemos ampliando la imagen, tenemos esta célula endotelial con su núcleo, un citoplasma aplanado. Esta es una célula sanguínea y este es el lumen o la luz del sinusoide. Y el hepatocito, con todos sus componentes citoplásmicos, mitocondrias, inclusiones, y sobre todo con estas invaginaciones, pliegues de la membrana celular que van a aumentar la superficie de excreción o de intercambio que existe entre el sinusoide, entre el lumen del sinusoide y el mismo hepatocito. Entonces acá reconozcamos los componentes del sinusoide. Estas células estrelladas, que son las células del hito, vamos a encontrar las células de Kupffer y las células propias, las células endoteliales. Todo esto van a delimitar el espacio sinusoidal. Esta es una imagen repetida. Entonces acá vemos la unión de dos hepatocitos que nos muestran los canalículos biliares donde va a drenar la bilis. Ahora, es bueno entender un poco mejor el drenaje biliar. Los capilares biliares, llamados canalículos bilíferos, van a ser los primeros componentes de los conductos biliares. Luego van a seguirle los conductos de Henry y los conductos terminales para formar como vías más grandes, que son las vías biliares intrahepáticas,
las vías biliares interlobulares y las vías biliares extrahepáticas que van a terminar en un conducto hepático común que se van a asociar con el conducto cístico para formar el colédoco. ¿Cómo es eso entonces? Entonces acá tengo la unión de dos hepatocitos que a este nivel es lo que conocemos, los canalículos biliares, canalículos, que luego van a formar estos canalículos el conducto biliar para tener un conducto biliar mayor que está formando parte de la tríada portal. Y si hacemos un esquema, este sería considerado como el canalículo que existe entre la unión de dos hepatocitos. Vamos a tener el conducto de Kiernan para luego tener un conducto mucho mayor con un epitelio propio, que es el canalículo más grande que está entre los lobulillos, que correspondería, si retrocedo, al conducto biliar propiamente dicho. En cambio, los canalículos están formados simplemente por esta pared que existe de unión de hepatocito con hepatocito. Entonces, de los canalículos vamos a ir a conductos mucho mayores para finalmente terminar en los conductos hepático derecho, hepático izquierdo y tener el conducto hepático común cada vez con epitelios más grandes, rodeados por un tejido conectivo y finalmente en el colédoco vamos a tener ya rodeando a estos conductos fibras musculares lisas que van a darnos ya la estabilidad, o sea, la pared propia a cada uno de estos conductos que drenan desde los intrahepáticos a los extrahepáticos, uniéndose a su vez con la vesícula que con su conducto cístico van a drenar al colédoco. Entonces, esta es igual una torta que tenemos acá para explicarnos los conductillos biliares, los conductillos de Henry. Estos son los conductos intralobulares y estos son los conductos interlobulares para terminar ya en los conductos extrahepáticos. Y simplemente dos palabras para entender un poco cómo en el hepatocito se forman las proteínas y cómo se realiza el depósito de carbohidratos en el hígado. Tenemos la glucosa. La glucosa va a ingresar por el retículo endoplásmico liso, va a formarse o va a formar el glucógeno por un proceso que llamamos luego la glucogenólisis. Nuevamente se va a degradar y va a darnos la glucosa. Entonces la glucosa ingresa en el hígado al retículo endoplásmico liso, se almacena como glucógeno y cuando se requiera por glucogenólisis también se va a volver a eliminar el azúcar. Los aminoácidos, las proteínas ya degradadas, van a ingresar y es a nivel del retículo endoplásmico rugoso que se va a hacer la síntesis de proteínas. Estas se van a modificar a nivel del aparato de Golgi y del aparato de Golgi nuevamente van a salir por las vesículas hasta el endotelio mismo, atravesando por los poros hasta llegar al espacio sinusoidal. También es bueno un poquitito ver cómo a nivel del hepatocito los ácidos biliares que se reabsorben en el intestino van a ingresar por el aparato de Golgi y van a salir nuevamente a los conductillos biliares. Pero cuando estos ácidos biliares, por efecto de una enzima, la transferasa de glucuronilo, se va a conjugar con la bilirrubina y nos va a formar el glucurónido de bilirrubina, que estos son compuestos hidrosolubles y estos compuestos hidrosolubles
Van a salir también a los canalículos, pero como conjugados, ¿no? Glucurónido de bilirrubina, que es un componente más hidrosoluble. Y finalmente, yo me imagino que ya están un poco cansaditos, voy a hablar 2 palabras solamente sobre la vesícula biliar. La vesícula biliar está compuesta por 4 capas. Primero vamos a tener un epitelio, que es cilíndrico simple, formada por células claras y células en cepillo. La lámina propia, que es un tejido conectivo laxo vascularizado, una capa muscular en varias direcciones y la serosa o adventicia. Entonces tengo la vesícula biliar, donde tenemos anatómicamente su fundus, el cuerpo y el cuello de la vesícula, el conducto cístico para llegar al colédoco uniéndose con el conducto hepático común y que drenan a la segunda porción del duodeno, juntándose con el conducto principal del páncreas, que ya hemos hablado del páncreas exocrino, a nivel de la segunda porción del duodeno. Entonces, histológicamente, este es el epitelio cilíndrico simple, donde va a haber células claras y va a haber células en cepillo. Una lámina propia de tejido conectivo sumamente vascularizado. Si me aproximo mucho más, puedo ver acá el epitelio, su lámina propia y las fibras musculares lisas que están distribuidas en diferentes direcciones a nivel de la vesícula. En cuanto a las funciones de la vesícula biliar, vamos a tener una función de almacenamiento de la bilis y sobre todo concentración de la bilis para cuando ésta sea requerida de acuerdo a las necesidades que tenga en la alimentación. Bueno, ese es el panorama. Aquí les muestro una imagen tan hermosa y les agradezco muchísimo, sobre todo por su paciencia, pero yo creo que ahora vamos a tener mucho más respeto a estas 2 glándulas que son el páncreas y el hígado. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.